Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Precaución. El siguiente es un contenido no apto para católicos, apostólicos o judeocristianos ortodoxos. El archivo de audio que están a punto de escuchar es la culminación del culto a la humanidad misma. Desde los más oscuros infiernos han llegado 4 jinetes del apocalipsis podcastero para difundir la palabra de simples mortales, cuyo pecado es haber nacido con el destino de convertirse en más grandes que el mismísimo Jesucristo. Incircuncisos, fariseos, sodomitas, malnacidos, blasfemos, impíos, prepárense para escuchar la palabra del señor Manson y descubrir entre las obras artísticas más influyentes de nuestros tiempos aquellos que yacen en el panteón de los que a partir de aquí serán considerados como más grandes que Jesús. Here are your names. Mr. Brown, Mr. White, Mr. Blonde, Mr. Blue, Mr. Orange, Mr. Pink. Why am I Mr. Pink? Because you're a faggot, all right? Why can't we pick our own colors? No way, no way. Tried it once and doesn't work. You get 4 guys all fighting over who's going to be Mr. Black. But they don't know each other, so nobody wants to back down. No way. I pick. You're Mr. Pink. Be thankful you're not Mr. Yellow. Yeah, but Mr. Brown, that's a little too close to Mr. Shit. Well, Mr. Pink sounds like Mr. Pussy. How about if I'm Mr. Purple? I mean, that sounds good to me. I'll be Mr. Purple. You're not Mr. Purple. Some guy on some other job is Mr. Purple. You're Mr. Pink. Who cares what your name is? Yeah, that's easy for you to say. You're Mr. White. You have a cool-sounding name. All right, look, if it's no big deal to be Mr. Pink, you want to trade? Hey, nobody's trading with anybody. This ain't a goddamn fucking city council meeting, you know. Now listen up, Mr. Pink. There's 2 ways you can go on this job. My way or the highway. Now what's it gonna be, Mr. Pink? Jesus Christ, Joe. Fucking forget about it. It's beneath me, you know. I'm Mr. Pink. Let's move on. I'll move on when I feel like it. You guys got the goddamn message? So goddamn mad, Howard, you guys, I can hardly talk. Let's go to work. Transmitiendo desde San Antonio del Peyote, 100,000 watts de potencia, esto es Bigger Than Jesus. Ustedes ya nos conocen, ya saben quiénes somos, pero pues rápidamente aquí les presento a los que están en este robo que vamos a cometer el día de hoy a sus corazones. Está con nosotros el señor Naranja, o sea, Josué. I'm gonna die, Larry. Y está con nosotros el señor Rosa. ¿Por qué soy el señor Rosa? Because you're a faggot, right? ¿Y quién más está? El señor, ¿qué será? ¿El señor Blanco? Sí. Hola, yo olvidé cualquier diálogo de señor Blanco, entonces imaginen que dije algo aquí importante. Que por cierto es Rodrigo, que está otra vez con nosotros. Rodrigo es un gran cinéfilo, hay que decirlo. Hay que hacer la aclaración porque vamos a presentar una película de la cual tenemos 2 virgencitos. Y por supuesto está aquí el señor Marrón. Por favor, señor Marrón. ¿Porque siempre la caga o no? Hola. Aquí está. Hola, señor y Rubio. pues bueno, ustedes más o menos recordarán que hace casi un año, porque estamos cumpliendo un año de que se estrenó este segmento titulado Bigger Than Jesus, hablamos de una película de un señor que se llama Quentin Tarantino. Toby Wan, Toby Chan. What the fuck are you doing? Es que encontré una libreta vieja. Sí, dámela, te la voy a quitar hasta que se acabe el programa. Hablamos de un señor que se llama Quentin Tarantino y de una película que se llama Pulp Fiction. Y yo creo que ya es momento de hablar de otra, de ese señor.
¿Tiene más? Según yo, los posers nada más conocen esa. Nada más conocen Pulp Fiction. Sí, los posers, ¿no? Sí, Nada más conocen. por eso es mi favorita. Pero esta ocasión vamos a hablar de una que se llama City on Fire. No, perdón, Perros de Reserva. City on Fire es la original. Y a mí me gustaría empezar con Los Virgencitos porque me parece que a sus casi 40 años no la habían visto. Así que, ¿qué les parece? ¿Qué impresiones les causó por primera vez Perros de Reserva? Reservoir Dogs. Pues para mí, o sea, ya obviamente, ya después de los años uno sabe que es de esas películas que uno tiene que ver. Pero pues a veces como que uno, al ser subversivo, no le quiere hacer caso a las listas. Me parece una gran película en especial, y yo creo que lo que más me sorprendió, y creo que también por esa cuestión creo que le gustó a Javier, se me hace demasiado teatral. O sea, una adaptación en teatro quedaría estupenda, ¿no? O sea, locaciones fijas, una cámara muy dinámica en el sentido de que se va moviendo del lugar. O sea, como que incluso da la impresión, o sea, hasta que das cuenta que hay un corte brusco, te das cuenta que, o más bien pensarías que es una sola toma, ¿no? O sea, como que dan todas estas sensaciones. A mí es lo que más me sorprendió, muy teatrales, muy de esta forma en la cual también tiene esta fluidez los diálogos, ¿no? O sea, también más que como sabe, yo creo Tarantino que no tenía así como para tener los grandes escenarios y tener grandes locaciones. O sea, lo que decide hacer es precisamente darle un papel a la palabra mayor, ¿no? O sea, siento que precisamente es como este juego de los diálogos. O sea, son muy dinámicos. Y incluso es lo que mantiene tu atención, ¿no? O sea, de pronto hay como una cámara fija y de pronto los mismos diálogos son los que te van manteniendo atento de lo que está sucediendo. Me parece también muy interesante la narrativa que usa, ¿no? O sea, es esa misma narrativa de, incluso vuelvo a lo teatral, ¿no? O sea, si no fuese porque no fuera cine y simplemente fuese teatro, sería sería un teatro muy, muy aristotélico, en el sentido en que cumple las reglas, ¿no? En el sentido de que todo que tiene que pasar en un día, en un lugar, en una locación, ¿no? O sea, en ese sentido, si no tuviéramos los flashbacks de cómo recluta a cada uno, sería Edipo Rey, sería cualquiera de esas, ¿no? Porque literalmente nos vamos enterando de todo lo que va atrás de la historia conforme lo van contando los actores. O sea, si no tuviéramos esa cuestión visual, sería no solamente teatro, sino sería una tragedia griega, ¿no? O sea, yo creo que por eso me sorprendió mucho y que creo que es muy rescatable de la película, ¿no? O sea, esa visión un poco de tragedia griega que tiene. Virgencito número 2. Bueno, pues yo he de decir que no esperaba nada de esta película. Nada es decir nada. El título no me gusta. Digo, híjole, qué título tan poco llamativo. Yo, o sea, muy sinceramente les confieso que yo esperaba ver otro Warriors, ¿no? Con esta película. De veras. Yo esperaba así algo... Y hay que decir que lo está diciendo en serio, no es broma. Sí, lo estoy diciendo en serio. Yo esperaba ver otro Warriors porque no pensaba que fuera tan buena la película. Entonces, ya cuando la empiezo a ver, yo empecé a verla así, todo desanimado. Así como de, híjole, ya voy a tener que ver Perros de Reserva. Y no, a los 5 minutos yo estaba de, órale, esto está denso, ¿no? Y toda la película me atrapó. Me sorprendió mucho cómo hace el uso de las locaciones. Son unas locaciones que tienen ángulos poco convencionales, no mantiene a los actores en el primer plano, o sea, puede jugar con que la cámara esté hasta el otro extremo de la habitación y aunque el sonido del actor se escuche con un montonal de eco, eso le da más realismo, sí, claro. y te inmiscuye ahí, ¿no? En la onda teatral, o sea, sí, en el sentido de que, claro, todo transcurre en una tarde. Yo nada más agregaría que para que fuera completamente teatro, que normalmente ya el teatro se está yendo por ahí, debería tener como un discurso más allá de lo anecdotario, ¿no? De lo anecdótico, perdón. Y a la hora de ver Perros de Reserva, yo creo que le faltaría un acto 2. Ocurre el desastre. ¿Qué queda después, ¿no? ¿Qué sigue después? Ajá. Pues esto que están ustedes diciendo tiene mucho que ver con la forma en la que se graba Perros de Reserva, ¿no? Tarantino
era un tipo que en su vida había hecho una película. O sea, a lo mucho que había llegado era hacer un cortometraje muy feo. Está por ahí en YouTube si lo quieren ver. Se llama El cumpleaños de mi mejor amigo. Y de repente él hace un guión basándose en todo el cine que él había visto en sus años donde trabajaba en una tienda de videos. Y ese guión llega a manos de Harvey Keitel, que es uno de los protagonistas, que es el señor Blanco. Y entonces él dice, vamos a hacer la película. Se va con todas las productoras y nadie la quiere hacer. Entonces, entre los dos juntan dinero y prácticamente Harvey Keitel pone todo. Y la cantidad que pone es $1.2 millones para el año de 1992. Era muy poquito dinero. Nada más para hacer así como la comparación. The Room, la película esta de Tommy Wiseau, que es una de las películas consideradas de las peores de la historia, costó $10 millones, o sea, casi 10 veces más. ¿Qué es lo que hace Tarantino? Pues aprovechar todos sus recursos, ¿no? Entonces, no tenemos mucho dinero, vamos a hacer que las locaciones valgan la pena, ¿no? Y por eso es una de sus características que todo sucede en una cabaña, ¿no? Bueno, en un almacén. No, yo creo que precisamente como lo comentaba Josué, igual cuando me encuentro con Reservoir Dogs, una de las cosas que más me gustan es precisamente esta teatralidad que gana, ¿no? De hacer con lo menos lo más posible, y a mí me encanta mucho. Tiene muchísimos años que la vi, pero yo sí acabo de ver, lo que acabo de ver es City on Fire, y creo que es algo que debemos platicar definitivamente, las similitudes que son innegables. Pero yo creo que el mismo Tarantino llega a aceptar y a justificar dentro de la misma película. Algo que a mí me gusta mucho de las películas de Tarantino es cuando de alguna manera rompe la cuarta pared para explicar algo sobre la película, como el final de Bastardos sin Gloria. Sí. Y yo creo que en esta película donde hace eso es cuando le están dando el discurso a Mr. Orange sobre la historia que tiene que aprenderse. Y donde le empiezan a decir de que la historia es importante, pero son más importantes los detalles. Exacto. Y yo creo que de alguna manera Tarantino... Es el metalenguaje, ¿no? Exacto. De él mismo. Él está aceptando que está tomando los recursos de otra película, sí, claro, pero haciendo su propia historia. Y eso a mí, ahora que la volví a ver, me pareció una de las mejores escenas por eso. Esta película que mencionas, City on Fire, es una película de 1987 de Hong Kong que narra las desopilantes aventuras de un policía que se... mete a un grupo criminal, se hace amigo de uno de los delincuentes, planifican un robo a una joyería, el robo sale mal, al final se van al almacén y confrontan a este policía, ¿no? Porque lo descubren como sopló, ¿no? Y al final, bueno, todo acaba mal. Esto mismo que acabo de narrar es exactamente lo mismo que pasa en Perros de Reserva. Y si ustedes ven City on Fire, van a encontrar que desde el principio hay un montón de planos que son prácticamente calcados. Pero lo que no tiene City on Fire, creo yo, es que Tarantino le pone algo más. Le pone todo su carisma, ¿no? Todas esas cosas que lo hacen, lo consolidan como un director, pues como un autor, más que nada, ¿no? Y para esto que estaba diciendo Rodrigo, pues hay muchas personas que no les gusta. O sea, los más grandes detractores de Tarantino dicen, es que este güey no hace nada original, ¿no? Este güey lo único que hace es robarse ideas viejas de películas que nadie vio y las presenta como nuevas y con eso se hace millonario, ¿no? Pero ahorita yo quisiera hablar de un libro, de un señor que nos puede platicar que esto realmente no es un pecado, ¿no? Pero antes de eso no sé si quiera decir algo. Oscar, estás muy calladito, ¿qué tienes? No, lo estoy escuchando con mucho interés. Me tocó verla en el cine, a mí esta película. Me tocó verla en 1993, si no mal me acuerdo, y me enganchó inmediatamente. O sea, la verdad es que me sorprendió. Yo ya no agrego este asunto de la teatralidad de la que ustedes hablan. Yo quisiera agregar varios elementos. Uno, el manejo de los diálogos que ya planteaba Josué hace rato, me parece que están cuidadísimos. O sea, se ve que es un guión, no que el cuate haya tardado mucho en escribirla, sino se nota que hay elementos literarios en el guión. Sí, o sea, hay elementos literarios. El cuate es dramaturgo, o sea, sí. Ese manejo de diálogos es que el diálogo te dice más
de lo que tú crees. Ujú. Es un texto muy bien pensado para ponerte en una situación cosmológica del personaje Ujú. que le da una profundidad muy fuerte al discurso total Claro, de la sí. obra. Es que imagínate, o sea, ¿cuántas películas no quisieran o sea, hay que decirlo, ¿no? O sea, sí tiene varios personajes. O sea, a comparación de lo que pudo haber sido con 3 actores nada más, tiene varios personajes. O sea, ¿qué película no quisiera tener un inicio en el cual con 5 minutos ya sepas la psicología, Exactamente, ya eso sepas quería llegar. el carácter, ya También sepas comentar. todo Todo de de los cada personajes. personaje, ¿no? En Sí, 5 sí, minutos. sí, sí. Cada Sí, uno 5 de los minutos. diálogos refleja la personalidad de cada uno, ¿no? O sea, vemos al Sí, señor sí. Rosa que se niega a A dar dar propina. propina, o sea, es la personalidad irreverente, ¿no? Y todo el tiempo, y tiene una justificación, o sea, él no da propina porque hay una cuestión de él que dice que no tiene por qué hacerlo si ellas reciben si las meseras reciben un sueldo y que todo es culpa del gobierno, o sea, justifica siempre sus acciones, ¿no? Lo mismo que pasa ya en todo el desastre, ¿no? El señor, ¿quién es el que delata al señor Rosa ahí en la mesa? O sea, ¿quién lo acusa de no dar propina? El señor Naranja, o sea, el infiltrado llega Claro. y le dice, a ver, aquí me falta $1, ¿quién lo dio? Ujú. El señor Rosa. Y el que lo dice es el señor Naranja, ¿no? O sea, todos esos detallitos me parece que no son casualidad. Sí. Había que analizar, perdón Rodrigo, adelante. Digo, porque además no solo explica la psicología de cada personaje, sino además la relación que hay entre los Exacto. personajes. Porque además, por ejemplo, cuando llega Joe, después de una discusión de 4 o 5 minutos sobre por qué no dar propina, Joe dice que debes dar propina y en ese momento se acaba la discusión. Exacto. ¿no? Y entonces también es Es como, el jefe. como un marcado, exacto. Ajá, o sea, es el único al que no debe contradecir. Y cómo el señor Blanco está sentado junto al señor Naranja, ¿no? Ujú, Así, esta idea de que tienen un vínculo ahí, ¿no? Son amigos. Ujú. Pero aparte cómo maneja el lenguaje visual Tarantino, ¿no? Porque si no mal recuerdo, Mr. Blanco lo tiene con el brazo cubriendo a Mr. Naranja, creo. A lo mejor no directamente, pero creo que sí cercano. De alguna manera protegiéndolo. Claro. Justo incluso en la parte de la balacera, cuando chocan en el carro y ellos salen y se muere el señor Marrón, lo va como cubriendo, o sea, esa parte paternal Sí. que justifica totalmente el personaje más adelante cuando lo defiende. Y que aparte es el único que contradice en la mesa a Joe. Exacto. Que se atreve a retarlo, ¿no? Y que además, ¿no? Conforme se va muriendo, o sea, conforme el señor Naranja comienza a morirse, le empieza a hablar más infantil. Claro. O sea, como inicia diciéndole muchacho, le empieza de pronto, pum, se va muriendo paulatinamente, le empieza a decir kid, no, o sea, cosas así como literalmente como más paternal. Y lo pone en su regazo al Ajá, final. exacto. Sí, y como él sufre, ¿no? Al final dice, es que fue mi responsabilidad, fue mi Ajá. culpa, ¿no? Constantemente se lo está Si sumando. hacemos el análisis metafílmico, me parece que el casting fue cabroncísimamente Totalmente. Brutal. seleccionado. O sea, él se fijó en el rostro de cada personaje, se fijó en la manera en cómo se mueve cada uno de ellos. Y en la parte del desayuno, esto que ya decían ustedes, yo me fijé mucho en la vestimenta de cada uno. O sea, ahí todavía no están usando los trajes. ¿En el desayuno? En el desayuno Sí, ya ya están los usando tienen. los trajes. Ujú. Porque pienso, por ejemplo, en el hijo de Joe. Sí. Ajá. El hijo de Joe es el único que anda con chamarra deportiva, ¿no? ¿Y qué es lo que significa? Además, es el hijo de Es un papi. junior. Es el hijo de papi. Pero aparte de todo, no solamente es el hijo de papi, sino es el que tiene la parte del juego, el juego simbólico de todos. O sea, él es el que maneja este personaje que a mí me parece que es poco abordado, a mí me parece fundamental. O sea, en la película no puede entenderse el argumento sin el hijo de Joe. Nice Guy Eddie. Exacto. Sí. No, incluso, ¿no? O sea, esa parte cuando ahorita se me fue el nombre, ¿cuál es? El que tortura al policía, El señor Rubio. Rubio, como dice, no le voy a decir nada a tu jefe, él no es mi jefe. Él no es mi Él es mi jefe, claro. No, pero al final es el que Sí, da la cara, sí, ¿no? Sí, claro, claro. Ahora, me gusta cómo está construida la película. O sea, está muy bien construida. Me gusta mucho esa primera parte del desayuno, cómo están armados esos diálogos. En algún momento hablábamos qué significa la Virgin de Madonna, ¿no? O sea, la discusión que tienen allí. Y la pregunta que les quiero hacer es,
¿qué está escribiendo Joe en esa libreta? Cuando se la quita en el desayuno. Para ustedes, cuando le quita la libreta, ¿qué está escribiendo Joe en esa libreta? Yo tengo mi hipótesis, pero a ver ustedes qué dicen. No, a ver, de una vez en lo que pensamos. Arranquen. Tú primero. A mí me parece que, a ver, el personaje de Joe, primero es un magnate, ¿no? Es un cuate con lana, es un cuate que maneja y tiene los hilos de las cosas. A mí me parece que en esa libreta, en la hora del desayuno, está seleccionando los nombres y los colores de cada uno de ellos. Lo que iba a decir también. A mí me parece que eso es lo que está escrito en esa libreta. Sí, no, porque incluso en la escena, ¿no? De ¿por qué soy Mr. Rosa? ¿Por qué no puedo ser Mr. Violeta? No, pues Claro. por eso ya lo tengo en otro caso, ¿no? En Sí, otro sí, proyecto sí. ya tengo un güey que se llama Mr. Violeta. Sí, claro. El otro detalle que les quiero preguntar es, ¿qué onda con este policía? Este policía que aparece en la cajuela del coche, que lo baja el señor Rubio y bueno, toda la tortura que le hacen y todo este asunto. La pregunta es, lo deja ahí pintadito de cómo conoce al señor Naranja. O sea, tienen un diálogo donde dice, es que nos presentaron. Sí, él le dice que no se acuerda, ¿no? Ajá, exactamente. ¿Cómo se conocieron para ustedes? O sea, nada más te lo dejan pintadito. Sí. O sea, Pues a mí más que el cómo, a mí lo que se me hace importante en esa escena es una idea del discurso que tiene la película en general, con todos los personajes, de esta idea de, ¿cómo decirlo? Un tipo de moral que tienen ellos. lo ético. Lo Daniel. ético. Sí, yo Más también bien, iba a eso. Exacto. Que hay como una camaradería, pero al mismo tiempo, no sé, es una especie de lealtad. Esa era la palabra que estaba buscando, ¿no? Porque lo torturan y no habla. O sea, fácilmente pudo haber dicho, yo a él lo conozco. Yo sé que él es policía, ¿no? Y sin embargo, guarda silencio, soporta toda la tortura y al final de cuentas es esta idea de que todos tienen ese pedacito de lealtad, ¿no? La lealtad de Rubio con Joe. Exacto. O sea, estuvo en la cárcel, no delató No dijo nada. y no dijo nada. Y solamente tenía que decir el nombre de ellos, ¿no? Y ese es el argumento del hijo de Joe, Ajá. ¿no? Cuando le dice, es que tú no sabes quién es quién Ajá, eres exacto. güey, ¿no? Y ahí es donde se da cuenta que está mintiendo. Que está ¿no? mintiendo. Sí. Y la lealtad que se tiene blanco y naranja, ¿no? Que a pesar de que muchas veces la gente argumenta que no es muy justificada esa escena, yo creo que la justifican desde el principio, desde el momento en el que este naranja llega con el negro, con el otro policía negro, y le dice, ¿con quién has hablado? He hablado con el señor Blanco. Y que han dicho, bueno, hemos dicho unas cuantas cosas, ¿no? Pero es con el que más hablo. O sea, ya ahí te está diciendo que con el que mejor se lleva es con el blanco, ¿no? Y entonces esta idea de lealtad se da, yo creo, también tiene que ver una idea como de paternidad, ¿no? Claro. Porque todo el tiempo lo está protegiendo. O sea, el señor Blanco lo pone en su regazo, ¿no? Y hasta lo peina. O sea, todos esos detalles se me hacen... Le limpia el sudor. Le limpia el sudor, exacto. Y le desabrocha el pantalón. Ajá. Y además yo creo que es bien importante que en cada escena, hay escenas en las que cada una de esas lealtades es puesta a prueba, ¿no? Claro. Por ejemplo, la escena cuando van a quemar a Marvin, el policía, está a punto de decirlo, o sea, literalmente le dice, espera, te puedo decir algo. Y en ese momento lo pudo haber dicho, parece que lo piensa porque se traga sus palabras, Sí. espera unos segundos y cambia totalmente el tema. Y lo mismo pasa cuando matan a señor Rubio, que es cuando dice, pues, que cómo va a ser él, porque pues él hizo esto, Sí. y todos en algún momento ponen esta prueba a su lealtad. Incluso el señor Rosa, ¿no? Que a mí se me hace uno de los personajes más interesantes. Él, su lealtad es para sí mismo, Sí, claro. ¿no? Ajá. O sea, creo que es el que sale ganón, precisamente porque él justifica todas sus acciones con un discurso. Sí, claro. ¿no? Entonces, y se llena la boca de que es el profesional y que hay que actuar como profesionales, pero a la mera hora es el primero que sale huyendo con los diamantes. Y ¿no? además el que se esconde. El que se esconde. Sí. Y el rostro de la selección de el señor Rosa. Sí. O sea, Steve eso te Buscemi dice, es un gran actor. gran actor, pero es un Tarantino. O sea, en el actuar, Sí, a eso claro. me refiero, ¿no? En el caso del señor Rubio también me gusta mucho esa fórmula que va a repetir mucho Tarantino en sus películas de utilizar el cuerpo. Ajá. Utilizar el cuerpo como símbolo, como de mensaje, ¿no? En esta idea de cuando se pone a bailar, la música que Claro, pone, sí. o sea,
Eso es Tarantino. Me llama la atención la canción, ¿no? Stay in the middle with you, o sea, en medio, estamos en medio los dos, ¿no? Así como pues, no hay de otra, estás conmigo nada más, ¿no? Porque además oyes la letra ya con atención y de alguna manera sí describe esa escena. Sí, claro. Sí, habla de un comediante a un lado y de un farsante al otro, y bueno, ahí está la escena. Ahora, yo creo que en mi caso, por ejemplo, cuando la vi la primera vez que la vi en el cine, yo en mi cabeza no hubiera pasado cómo balean al señor Orange, ¿no? O sea, cómo es que le clavan la bala tan en el inesperado, o sea, eso, ¿no? O sea, sí, o sea, finalmente no, o sea, tú te imaginas que a lo mejor lo balearon durante los policías. Ajá, que fueron los policías. Pero tampoco se justifica porque él es policía. Exacto. Claro. Y entonces tuvo que haber sido algo fortuito. Y eso es lo que sucede. Pero además ahí es esa escena donde él tiene que romper consigo mismo. Claro. Porque una vez que le dan el balazo, él regresa el balazo y mata a un inocente. Sí. Entonces, esa escena es clave. Sí, de acuerdo. A mí lo que me encanta de esa actuación es su cara de no mames lo que acabo de Ya hacer, sé, ¿no? sí. O Y sea, lo repite más adelante. No, es como de no mames, o sea, es así como de madres, güey. Pero es que justo esa sensación él la tiene desde antes de cometer, de decirle a la señora que deje el auto, ¿no? Desde ahí se está traicionando y justo por esa traición es que él pierde como personaje. O sea, ahí es donde él se ve muerto. Y se ve que le come ese remordimiento, porque después hay un diálogo que dice, oye, Larry, es que ella tenía un hijo, ¿no? Cargaba un bebé, ¿no? Ahí está el remordimiento. Ahora, pregunta, nada más como parte de la verosimilitud. ¿Les pareció verosímil cuando el coche atropella al señor Rosa, que después él camine con toda tranquilidad? O sea, creo que ahí le faltó, o sea, bueno, es que la justificación es que no lo atropella, sino que se estrella en el vidrio. Oye, pero un madrazo así te deja madreadísimo. O sea, físicamente, no, o sea, yo sé que a lo mejor ahí te puedes preguntar y decir, bueno, a lo mejor tuvieron trabajo físico, eso es por el estilo, ¿no? Pero me pareció inverosímil. Híjole. Me recordó. No estoy de acuerdo. Fíjate que no estoy de acuerdo. Me recordó mucho lo que platicamos en Whiplash, que esa es la parte otra vez que me pareció inverosímil, cuando este chavo tiene el accidente. Ay, pero tú y no que me sale estás muy fijando en esas cosas. Es que el cine es verosimilitud, Daniel. Pónganle A a mí me Oscar parece. de esos videos de recopilación de atropellos en YouTube. Y vas a encontrar cada cosa de que se llevan a la gente, da 3 vueltas, se para como si nada y te quedas de ¿cómo rayos se salvó de un accidente? Pero es lo así? menor, ¿no, Javier? No. A mí me parece que es lo menor. O sea, claro Bueno. que hay probabilidades de que ahí te mueras. Vamos a atropellar para ver si A ver si sí. Pero en serio, hay cada cosa que te quedas de cómo puedes salir caminando de ahí. Encuentras que un carro arrasa una tienda, se llevan a una viejita con 3 aparadores encima de ella y se para como si nada. Es que ahí yo creo que la adrenalina es clave. Puede ser. O sea, la verdad puede ser. es que sí he visto muchos accidentes así. No pregunten por qué veo de esos videos, pero insomnio. Ajá, la gente se para. La gente se para. Yo creo que hiciste una gran comparación ahorita hablando precisamente de Whiplash, y la palabra que mencionaba Javier es precisamente esa adrenalina. Las dos escenas lo que tienen en común es que los dos están sobrecargados de adrenalina. Tanto en Whiplash porque no está llegando el concierto, tanto en esta escena porque es cuando se da cuenta que todo se fue al carajo, porque además él es el único que se da cuenta que fue una trampa. Entonces él es el que más está cargado de sentimiento que cualquier otro. No, yo iba a decir que Javier se toca viendo esos videos de muertes y destrucción. ¿No, Javier? Ya lo has visto, ¿no? Justamente por eso. Lo que pasa es que también hay un personaje de Quentin caché, Tarantino. Big Brother. Hay un personaje de Quentin Tarantino que choca autos porque le excita eso. O sea, a lo mejor Javier por ahí va su onda, ¿no? Ver esos accidentes lo pone cachondo, qué sé yo. Sigo pensando en que es inverosímil, pero bueno. Yo no estoy de acuerdo. Sale, está bien, o sea, se justifica la idea de la adrenalina, pero me parece que no es suficiente la explicación. O sea, tú como director lo que haces es hacer creíble. Pero fue su primera película. Sí, no importa, Daniel. Y aparte pero, en ese universo, ese es diegético. Ah, ya. Tú no sabes la resistencia que en ese universo que creó sean así de resistentes. Porque ese universo es el mismo universo de Kill Bill. Ya lo ha reconocido. También habrá que decir si sería el personaje tan profundo como es sin tener ese accidente.
Porque si no se desarrolla ese accidente, es como decir, él tuvo toda la suerte del mundo y llegó caminando hacia el almacén. Y la verdad es que la historia te muestra que todos sufrieron de alguna manera. Totalmente de Y la acuerdo. verdad es que con ese atropello que yo creo que es totalmente justificable, que te arrasen así cuando no te estás ni fijando y estás corriendo con un maletín lleno de diamantes, es como decir, bueno, o sea, tiene otra cosa en la cabeza el hombre. Sí. Todo le pasa por aquí, tu subida se pasa por aquí. Estoy de acuerdo, Javier. Y no está, ajá. Estoy de acuerdo, pero el director tiene que cuidar esos detalles. O sea, yo no estoy diciendo que se haya quedado tirado. Claro, te levantas, pero te levantas y cojeas o te duele algo. O sea, que le muestres al público que en algún momento hay dolor. Pero bueno, ya ahí le paramos. Si Pero quieres, sí, ¿no? sí. Además te falta saber que el personaje es vegano y todo el mundo sabe que ser vegano te da superioridad frente a cualquier persona. Entonces eso creo que también podría ser muy importante en el desarrollo. ¿Qué ¿No leíste personaje? el contexto, Oscar, por favor? ¿Qué personaje es su favorito? Yo estoy entre el señor Blanco y el señor Rosa. O sea, y originalmente cuando la vi por primera vez a mí me encantó el señor Rosa. De por sí Steve Buscemi se me hace uno de esos actores que son como una joya, ¿no? Porque realmente nunca destaca en alguna película como protagonista. Y en todas las hace bien. Pero en todo lo hace bien. Ajá, sí, estoy de acuerdo. Pero el señor Blanco, o sea, ya estas últimas veces que he visto esta película, el señor Blanco me gusta un montón su discurso, ¿no? Y me gusta cómo es subversivo en la forma en la que él emplea su discurso, ¿no? O sea, confrontar a Joe, defender al policía a pesar de que está la posibilidad de que él sea el infiltrado, nunca duda de él. Y toda esta onda paternalista que él tiene, ¿no? O sea, todo eso me gusta porque se me hace que es un personaje muy bien construido y curiosamente como que ahondan más en él que en el señor Rosa. Pero justamente por todo lo que representa él, o sea, si ese actor fuera malo, esa película se cae. Sí, no, y es Harvey Keitel, por favor. No, es que realmente es una Sí. actuación que tiene que mantener la atención, porque él es el que mantiene las cosas del anonimato de esta persona, ¿no? Del señor Naranja. Y cae mucho de la responsabilidad de la película sobre él. O sea, yo creo que es una gran actuación y pues elegiste muy bien el personaje. Aunque yo creo que no es mi favorito. No es para complementar. O sea, esta situación que dices que es fundamental para mantener la atención, yo creo que sí, porque el primer golpe, el primer plot twist es que a la mitad te revela quién es el infiltrado. O sea, narrativamente es como de... Tú, cuando te plantean la historia, dices, al final voy a saber quién es, ¿no? O sea, va a haber un conflicto y al final voy a saber, de pronto, ¡pum! La mitad de la película, tú dices, ¿qué va a pasar después entonces, no? O sea, ya me diste la respuesta. Ahora, a lo que me intriga ahora es saber cómo vas a continuar la historia cuando vamos a la mitad, ¿no? O sea, yo por lo que me llamaste la atención y por lo que te sigo viendo es por saber quién es el infiltrado. Sí, porque aparte en términos generales de las narrativas en el cine, en esta idea de que hay un bueno y hay un malo, Ajá. el malo, el bueno ya está de la chingada porque lo dispararon, ¿no? Ujú. Entonces la idea no es quién es el infiltrado, cómo es más bien cómo va a salir de esa, ¿no? Ajá. Si Sí, hubiera sí, sido sí. la fórmula que nos comenta Josué, sería un Batman el Caballero de la Noche asciende, ¿no? Que así Ajá, como, sí, ay, sí. ¿quién será quién? Exacto. No, le No, rompe la ajá. espalda, pero al final quien lo traiciona, ¿quién es? ¿No? Ajá. ¿Quién le mete la daga? Y ahí es así como de, oh, esa es la respuesta a todos los problemas y a todas las dudas que nosotros teníamos. Y aquí, en ese sentido, si el señor Blanco no actúa de ingenuo como actúa media película, no mantienes la atención, se cae. Sí. A ver, yo me voy por el lado de... Ahorita respondo a tu pregunta, y no porque me guste el personaje, sino porque me parece fundamental. Pero hay personajes tensión. O sea, el personaje tensión, desde luego que es el señor Blanco, ¿no? Es un personaje tensión. Otro personaje tensión, desde luego es Rubio, pero desde otro punto de vista, Sí. ¿no? Desde un punto de vista... Porque él es todavía- una bomba. Exactamente. Ujú. Pero yo digo, el personaje eje, a mí, o sea, no porque me guste el personaje, sino porque me parece fundamental, y lo reitero, es Eddie, el hijo de Joe. ¿Por qué me parece personaje eje? Porque sin ese personaje, las cosas no se mueven en esta situación. Además, es el vínculo de Joe con todos los demás. Es el que sabe todas las historias y conoce todo. Y si se dan cuenta, simbólicamente es el que conduce el coche.
¿no? Él es el que conduce el coche, lo cual simbólicamente te está diciendo que es el que tiene todo el control de las cosas. E incluso me lleva a la pregunta, y conste que esto, desde que la vi la primera vez, yo salí con la idea es, ¿quién disparó primero? Cuando están en ese asunto de que se están enfrentando, ¿quién disparó primero? Cuando la pude ver en DVD, me acuerdo que la regresé, la vi en VHS. Y le regresaste. Y le regresé. Y todavía no sé quién disparó primero. O sea, la película no te permite, desde mi punto de vista, ver quién fue el primero que disparó. ¿Quién disparó primero para ustedes? Yo creo, precisamente, que fue Eddie. Porque si analizamos con cuidado, muchos de los errores de todo, que al final de cuentas la película es una serie de errores que van sucediendo uno tras otro, la gran mayoría son de parte de Eddie. Y no se nota mucho, pero si los analizas, en un principio a Mr. Rubio no lo iban a invitar al asalto. Y él es el que, porque es su amigo directo, decide contarle en el momento. Claro. Incluso puedes ver la cara de Joe de oye, pues a él no le iba a decir, ¿no? Y él es el que pierde el control en el asalto y es por el que se arman los balazos. O sea, si no hubiera sido una detención quizás pacífica. Y además es el que llega y mete tensión para el desarrollo de la escena final, porque una vez que meten a Rubio, es el que empieza a cuestionar, pone en un estado crítico a Mr. Blanco y es el que hace que desarrolle el tiroteo. Y estarás de acuerdo, Rodrigo, que es el personaje que da de cierta manera la solución al conflicto, cuando le dice, es que él estuvo en la cárcel por mi padre, ¿no? Y además tuvo lealtad. Y eso desembrolla todo, ¿no? Y te muestra que se puede desanudar el conflicto. Pero reitero, ¿quién disparó primero? Rodrigo dice que fue Eddie, el hijo de Joe. Yo digo que fue Joe. ¿Joe? Sí. Y fue Joe justamente porque la amenaza del señor Blanco era, si disparas te mato. Entonces él estaba decidido a, si escuchaba el disparo, disparaba contra Joe. Y si hubiera disparado Eddie primero, no habría podido matar a los dos. Entonces yo creo que primeramente fue Joe y luego fue el pa, antes de que todos cayeran muertos. ¿Tú, Josué, qué dices? Yo creo que sí estoy con Rodrigo. Yo creo que sí. ¿Eddie? Fue quien disparó primero. ¿Tú, Daniel? Sí, yo también creo que Eddie. Diría, sí. Han Solo. Han Solo disparó primero. Sí, lástima que Oscar no entienda esta referencia. Sí sé quién es Han Solo, pero no me interesa. Pero no sabes por qué disparó primero. Exacto. No. Pero bueno, hay una cosa que yo noté esta última vez que vi la película y que tiene que ver con la construcción de todas las películas de Tarantino. Una constante son las historias dentro de la película. Claro. O sea, cómo cuenta esta historia de que se metió al baño y se encontró a unos policías, etcétera. Este recurso, digamos, lo repite en varias, creo que en todas las películas, ¿no? O sea, Pulp Fiction me recordó a cuando Mia Wallace cuenta sobre la serie en la que participó en un piloto, ¿no? O cuando están en ¿cómo se llama? En Bastardos sin Gloria, en el bar de los nazis, y cuenta cuando su hermano participó en una película, ¿no? De los nazis, ¿no? O sea, y esto no me parece como que de a gratis, ¿no? En primer lugar, muestra una forma de narrar historias dentro de las historias que es muy interesante. Ahorita me acordé de otra cuando el mismo Tarantino cuenta un chiste en la película de El Pistolero con Antonio Banderas, ¿no? Y esta idea de contar cuentos dentro de la historia se me hace como que otra es algo que no se ve tan fácilmente, ¿no? O sea, y aparte de todo, Tarantino lo hace de una forma en la que no te aburres, ¿no? Muchas personas dicen es que tiene muchos diálogos sus películas, pero realmente la fuerza de todas las películas de Tarantino recae en los diálogos. Y lo vamos a ver si la comparamos con la de City on Fire, ¿no? Que es, creo que de aquí solamente Rodrigo la vio. Se los dejé de tarea y no hicieron su tarea. Pero bueno, City on Fire es exactamente el planteamiento de Perros de Reserva, pero ya decía yo hace rato que tiene como el carisma de Tarantino. Pero lo que no tiene esa película es que esa más que otra cosa se centra en la acción, en las persecuciones, en las peleas, en los tiroteos, un montón de tiroteos. Y Tarantino decide mejor no enseñarte los tiroteos, mejor que ellos te los cuenten desde su perspectiva, ¿no? Y que ellos te los cuenten desde su perspectiva no quiere decir que sean ciertas, ¿no? Y entonces el gran aporte que yo creo que hace Tarantino al cine es que
cuando los personajes cuentan este cuento, no necesariamente tiene que ser cierto, ¿no? Y entonces ahí la gran ventaja es que lo podemos interpretar como a nosotros se nos pegue la gana. Yo creo que mencionas dos de los puntos claves para la dirección de Tarantino. Incluso hay un momento donde en la película de Sin City él dirige una escena y la escena es precisamente un diálogo que es como muy surreal el diálogo, pero vale mucho la pena la escena. Y el otro punto que mencionabas era el de... Los cuentos, cuando lo interpretamos como... Sí, que precisamente es una de las fortalezas, yo creo, de Perros de Reserva, que es que no es explícita, en precisamente, o sea, el nudo, el punto principal de la trama, de alguna manera, es el asalto, y es lo único que nunca ves en toda la película. Y como dices, te tienes que quedar tú mismo, y de alguna manera juega contigo eso, porque tú tienes que imaginar y tienes que pensar a quién creer, ¿no? Porque si disparó primero Mr. Rubio a la chica, o si ya había activado la alarma, y este tipo de cosas que te hacen que tú mismo te fuerces a construir la psicología de cada personaje para saber a quién le vas a creer o quién es el que está contando la historia de verdad. Y precisamente también por eso, ¿no? Usa el recurso de 3 temporalidades a la vez. Está la temporalidad del almacén, la temporalidad de cuando huyen y la temporalidad de cuando los reclutan. No, o sea, están paralelamente, te está manejando esas 3 para que tú, muy Juan Rulfo en Pedro Páramo, ¿no? O sea, tú armes el rompecabezas, tú sepas el orden en el que se ponen las acciones, y tú mismo sepas decir, pasó esto primero, después pasó esto y después pasó esto. Y qué curioso, yo nada más les quiero decir que en este asunto que tú hablabas de cómo las películas parece ser que son copias, yo te aseguro que Tarantino nunca supo que en México se filmó una película con una temática muy parecida, que se resuelve muy parecido, y seguro nunca la vio. ¿Cómo se llama? Se llama Bajo la metralla, pues de Felipe Casals. Yo te diría lo contrario, yo te diría que a lo mejor sí la vio. Yo estoy seguro que no. Porque en primer lugar, Tarantino cuando plantea una historia, se va a ver quién ha hecho algo parecido, y probablemente, puede ser. O sea, se le ha hecho muchas críticas a Tarantino, pero algo que no se le puede negar es que ese güey tiene una memoria prodigiosa. O sea, él mismo lo ha dicho, su memoria es casi fotográfica, ¿no? Y también decirles a los radioescuchas, ¿a quién le creen? ¿A Oscar o a Daniel? Exacto. ¿No Estamos creen? contando nuestra versión, ¿no? Sí, ¿no creen que esta es una manera de hacer un guión de programa radial al estilo Tarantino? Yo creo que por eso es tan entretenido Bigger Than Jesus, ¿no creen? Déjenos un like el programa de y una Citizen suscripción. Kane, Sí. No, recuerdo que el de Citizen Kane nadie lo vio. Sí, pero ¿qué tal Utopías y Distopías, eh? Pero ese no es de Bigger Than Jesus. No, pero es que el radio. A ver, nada más me regreso. Bajo la metralla de Felipe Casals es una película que se hizo en 1983 más o menos. Esta película no son delincuentes, sino son los guerrilleros de la Liga 23 de septiembre. Quieren hacer un secuestro, les falla el secuestro y llegan a su casa de seguridad fracasando de la idea. Y saben que uno de ellos es el delator que está infiltrado por la Secretaría de Gobernación. Y ahí se desenvuelve todo. Es una película que si yo les digo quiénes aparecen, te van a decir, no manches, ¿cómo? Aparece Humberto Zurita, aparece José Carlos Ruiz, aparece Manuel Ojeda, Alejandro Camacho. A mí me parece que es una gran película. Y curiosamente, aquí no te dicen quién es el delator, eso lo vas a saber al final. Y curiosamente, desde mi punto de vista, la película se sostiene también, la dirige Felipe Casals, el mismo que hizo Canoa, que es el que menos te imaginas, es el infiltrado del gobierno. Sí, no, o sea, precisamente por eso, ¿no? Yo creo que en esa época debió haber sido una sorpresa que el señor Naranja fuera el delator, ¿no? O sea, yo de pronto le estaba viendo y dije, güey, va a ser ese vato, ¿no? Y pum, pasó, ¿no? Y dije, pues es que en cierto sentido como que se ve venir, pero me imagino que en esa época se ha de haber sido madres, ¿no? O sea, nunca me esperé que el herido, el que se está muriendo, fuera. Porque aparte juegan con un elemento que luego no sé, como que no le ponen tanta atención, pero el señor azul como que pierde protagonismo de repente, ¿no? Que es el más viejito, el más grande de todos. Y entonces a mí me pasó la primera vez que yo lo vi, yo no me imaginaba que era el señor Naranja. ¿Por qué? Porque Tarantino te engaña, o sea, ¿por qué el infiltrado por qué el infiltrado está herido, no?
y la relación que tiene con el señor Blanco. También es así como una contraofensiva, ¿no? O sea, ¿por qué el infiltrado es amigo de uno de los matones, no? Yo quiero agregar esto, y perdón si solamente dialogo con Daniel en este caso, porque es un referente común que tú y yo tenemos. Tú y yo Los demás sálganse. Tú y yo tenemos conocido a un tipo que adoramos, que Sí, es claro. genial, y que cuando vio esta película me dijo, es de las cosas más fregonas que he visto en mi Pues vida. él fue el que la presentó en el Cineclub. Y se atrevió a adaptarla al teatro, ¿no? Nunca la montó. Conozco el guión porque me lo prestó para verlo. Le llamó de otra manera, él le llamó Trampa para las aves, pero es el mismo principio. Y cuando yo vi el guión le dije, ¿por qué no la has montado? Y su respuesta fue, porque no he encontrado los personajes adecuados. Tú sabes de quién hablo, Sí, claro. ¿no? Pues ya para ir cerrando, me gustaría un poco hablar sobre la idea de que Tarantino plagia, Tarantino roba. Todos o sea, plagiamos. eh, Tú eres un plagio, Daniel. Yo soy un plagio de la vida. Sí, O sí, sea, sí, y tú eres sí, un sí. plagio de De la muerte. Mario Besares o no sé, De Paco Stanley. Paco Stanley. Pero precisamente creo que es de uno de esos directores que entra en una dicotomía porque aparentemente no presenta nada original. Las cosas que él hace, de inmediato los más grandes fans empiezan a buscar las referencias. Creo que la película que más referencias tiene es Kill Bill. Incluso hay una teoría de ahí que dicen que Tarantino te regala $1 millón y encuentras todas las referencias. Pero hay un libro, el que yo hablaba hace rato, que se llama Roba como un artista, de un señor que se llama Austin Kleon. Que a mí me gusta cómo empieza este libro. No sé si nos ayudes a leer, Oscar. Ujú. Él inicia diciendo, nada es original. Ujú. El escritor Jonathan Lethem dice que cuando la gente llama algo original, 9 de 10 veces no tiene idea de las referencias involucradas en la fuente original. Lo que un buen artista debe entender es que nada viene de la nada. Todo el trabajo creativo surge de lo que ha existido antes. Nada es completamente original. Hasta en la Biblia no hay nada nuevo bajo el sol. Eso dice el Eclesiastés 1:9. A ver, Daniel, es que, mira, no nos metamos en ese debate, por una simple razón. Alguna vez un maestro mío de la universidad me dijo, todo lo que se ha hecho es cita textual de Platón. Y yo le creí, y ahora me doy cuenta que también estaba equivocado, porque Platón es copia textual de Pitágoras. Y Pitágoras tampoco hubiera existido sin los presocráticos. Claro. O sea, no estoy diciendo que entonces se roben las ideas, simplemente las ideas se mueven. Sí, o sea, Sí. no vayan como Peña Nieto, hagan una tesis plagiada, ¿no? O incluso más aún, la literatura del barroco no existiría si no se hiciera esto, ¿no? La poesía del Renacimiento surge a partir de que Garcilaso de la Vega copia a Petrarca. Uh-huh. Dice, voy a copiar los sonetos de Petrarca, voy a copiar las imágenes de Petrarca, voy a hacer todo de Petrarca, y de ahí Garcilaso de la Vega, Lope de la Vega, Góngora, Quevedo, Sor Juana, hasta Miguel Hernández, Machado, todos ellos son hijos de Petrarca. No, o sea, y tienen esta línea, incluso no lo hacían con ese fin de lucrar, como se piensa actualmente. O sea, es en el sentido de, voy a hacer un soneto que esté basado en el soneto de Petrarca, porque, güey, es Petrarca, ¿no? Uh-huh. Entonces, si voy a hacer algo, lo voy a hacer copiando de los mejores, ¿no? O sea, esa etapa en la cual está la poesía del Renacimiento, y que y antes de llegar al barroco llega una etapa que se conoce como manierismo. Se llama manierismo porque cada quien agarra lo que quiere y lo hace a su manera. Es decir, me voy a agarrar un soneto de Garcilaso, puede que no sepa que está inspirado en Petrarca, pero agarro uno de Garcilaso y lo hago a mi manera. O sea, ahorita no me acuerdo cómo se llama la forma poética. Hay una forma poética, es agarrar literal todo el soneto y desarrollar verso por verso. O sea, todos los versos del romance que vas a hacer, o más bien ¿cómo sería? Como una octava real, me parece, no me acuerdo bien qué forma poética tiene. El primer verso, literalmente, corresponde a un verso del soneto, ¿no? Entonces, de pronto es como de, sí, o sea, te estás basando en otro, pero aquí yo pienso sí que ya el capitalismo ha llegado a tanto que lo vemos como una forma de lucro, ¿no? El robar, cuando en realidad es una forma de dar como honor, reconocer la grandeza de otro. Hacer tributos. Exacto.
¿no? Entonces me parece importante como que sí, estoy de acuerdo, no hay originalidad, ¿no? No hay nada puro, o sea, ya la semiótica nos lo dijo diciendo que nada, o sea, todo está en un conjunto de sistemas y el conjunto de sistemas depende de otro conjunto de sistemas que depende de otro conjunto de sistemas, ¿no? Es más, Josué, ni siquiera existe la sinonimia. Exacto. O sea, nada es sinónimo de nada. Sí, o sea, que exista asno y burro al Exacto. mismo tiempo, o sea, la lingüística te dice la economía verbal, que es literalmente de si no pueden existir dos palabras que signifiquen lo mismo porque somos tan flojos que vamos a preferir una y se va a quedar una. Es decir, si hay asno y burro es porque ambos necesitan existir. Desde luego. O sea, con sus matices. Desde luego. Con sus matices. Desde luego. No, o sea, es la razón por la que dice Jacobson que existe el lenguaje poético. O sea, dice, si el lenguaje poético es hacer más difícil el lenguaje verbal, ¿por qué sigue existiendo? Si es más complejo, porque lo necesitamos. Sí, claro. Yo creo que la clave, para ya no nos metamos en más broncas y para cerrar esta discusión, me parece, Daniel, hago esta propuesta, es que claro, o sea, no estamos promoviendo el plagio. No. O sea, nadie está diciendo aquí que entonces agarres una película o un texto y le pongas tu nombre. Sí, no. O sea, lo que estamos diciendo es que las temáticas son recurrentes. Reinterpretas. O sea, en buen plan lo que voy a decir, ¿sale? Yo alguna vez les dije, no me atrevo a ver Star Wars simplemente porque yo pienso que lo que yo he visto o lo poco que sé de esa película Ya lo viste. lo he encontrado en la Ilíada y en la Odisea, punto, ¿no? O sea, esa es mi justificación. Ustedes pueden decirme lo que quieran, pero parte de todos los elementos que pueden aparecer en todas las historias están ahí, y finalmente Homero lo tomó de otro lado también. Eres todo un hijo de Camus. Pues sí, creo que sí. Sí. Sí, creo que sí. Pues ya para ir cerrando, ¿ibas a decir algo? Sí. Bueno, yo creo que precisamente no creo que sea un plagiador Tarantino, y este término que usan de alguna manera no creo que esté bien usado. Yo creo que el término que debería usar es que Tarantino es un maestro del remix, porque yo creo que la película y todas sus películas son mezclas de muchas cosas e incluso de su vida personal. Yo creo que muchas de las conversaciones que muestra en las películas son conversaciones que de alguna manera él tuvo en su vida. La música que utiliza son música que en algún momento fue importante para él. Entonces yo creo que no está plagiando, sino está mezclando cosas y está creando algo nuevo. Afortunadamente existe el concepto de variaciones sobre un tema, ¿no? Sí, y que es muy interesante. Ahorita no recuerdo el nombre del músico. Lo escuché en la fonoteca, una oportunidad que tuve de escucharlo. Muy interesante, no he encontrado su ópera. Hizo una ópera sobre Pedro Páramo. No la he escuchado, pues ahora sí que no la he encontrado. Sí, claro, se llama Murmullos. Ajá. Pero del autor no me acuerdo cómo se llama. Sí, es un autor mexicano. Él menciona que hay dos tipos de artistas: Bach y Mozart. Bach, pienso en Kubrick. Voy a reinventar el sistema y voy a crear uno nuevo a partir del que ya existe, ¿no? Y Mozart, como Tarantino, voy a llevar a la máxima expresión el lenguaje que ya está que ya crearon. Claro. Entonces, esas son las dos clases de artistas, ¿no? Claro. El que reinventa el lenguaje para crear uno nuevo y el que lleva su máxima expresión en el lenguaje que ya existe. Curiosamente son mis dos directores favoritos. Hay un psicólogo argentino que me gusta mucho que se llama Juan del Val. Juan del Val dice que nosotros nos movemos con teorías implícitas. Es decir, teorías que tenemos, que alguna vez leímos o que supusimos y que a veces coinciden con las de algún otro, ¿no? Y que esa es tu forma de interpretar el mundo. Entonces, por eso me niego a creer en esta idea de los plagios. O sea, plagio es que yo tome la frase completa y la ponga con mi Tal nombre. cual. O sea, eso sí no, ¿sí? Lo que hacen estos autores es hacer variaciones sobre un tema. Y creo que eso es lo rico de la cultura. Y aparte, no, o sea, volviendo a Perros de Reserva y comparándola con City on Fire, Tarantino llena los huecos que no se llenan en City on Fire, y City on Fire aborda cosas que no se abordan en Perros de Reserva. O sea, un ejemplo muy rápido. En Perros de Reserva se habla de que el señor Rubio se pone loquito y le dispara a una chica negra, ¿no? Eso sí pasa en City on Fire, tal cual, o sea, lo muestran. Que uno de los matones se pone loquito y le dispara a la que toca la alarma, especialmente. No, eso es. Sí, ¿no? O sea, y bueno, ya para ir cerrando, ya para que esto no se extienda, ¿qué dirían a la gente como Javier, como Javier, precisamente, que en su vida pensó encontrarse con semejante joya? ¿Qué le dirías a la gente, Javier, para que la viera, para que viera esta película? Pues que en todo momento te va a sorprender la película, pero de entrada
creo que te interesa porque son varias historias interesantes. Cada personaje es interesante. Y si a ti te interesa una personalidad, no la dejas de escuchar. O sea, en cualquier fiesta a la que vas, hay una persona que te interesa su conversación o te interesa la historia que está haciendo, tú le pones atención. Aquí con Tarantino creo que todos merecen atención. Están muy bien construidos. El lenguaje también cinematográfico es muy interesante. No te aburre, no hay primeros planos repetitivos. Claro. Más bien te va llevando. Las locaciones están muy bien pensadas, el color está muy bien puesto. Yo creo que es una historia redondita, pero es que no le veo ningún callo malo. O sea, la actuación es buena, el guión es bueno, la dirección de fotografía es buena, el audio está súper bien. O sea, la canción elegida está muy bien. El ritmo es increíble. O sea, de verdad, no encuentro nada en lo cual esta película coge. A lo mejor en el título, que no me gusta. Nada más. Pero fuera de eso... Y en el atropellado, pero bueno. No estoy de acuerdo. Yo creo que deben de verla más allá de la historia, porque bueno, si bien la historia, como decimos, pueden encontrar varias opciones en cuál encontrar esta historia, la narrativa yo creo que es única, es la que vale mucho la pena y que respeta mucho lo que Kubrick también una vez dijo, ¿no? Cuando iba a adaptar Lolita, que le dice a Nabokov, no tiene que empezar como empieza tu novela porque no voy a agarrar al público. Entonces, hablando con Nabokov, llegan a la conclusión que tiene que empezar por el final, tiene que empezar por el asesinato para que te llegue la intriga y digas, me interesa la historia, ¿no? Entonces, que empiece literalmente con el señor blanco y naranja, el señor naranja diciendo que se va a morir, te llena de esa intriga, ¿no? Y te dice, ¿cómo llegamos a este punto? Y entonces por eso sigues viendo la película. Oscar. Mira, yo quiero cerrar con preguntas. Y bueno, ya ustedes si quieren decirlas, me lo dicen. Primera pregunta. ¿Qué hizo el señor Rosa con los diamantes? Se los vendió a Marcellus Wallace, por supuesto. Bueno, fíjate, hay una interpretación. Segunda pregunta. ¿De quiénes son las voces que aparecen al final? ¿Quiénes son esas voces? ¿Cómo son esas personas de las voces que se escuchan? Tercera pregunta. ¿Se muere el señor blanco? Silencio. Ahí están. Eso ya queda en la interpretación. Sí, claro, claro. O sea, yo las dejo ahí, obviamente. Aparte, esa es la intención del cineasta. Exacto, de Tarantino, porque ese cierre es como que no te voy a dar el gusto de que la historia concluya como lo has visto siempre, ¿no? Rodrigo. Yo, más que a las personas que no la han visto, lo que yo voy a decir es para las personas que ya la vieron. La primera es, vuelvan a ver. Ahora que la volví a ver me doy cuenta de que hay muchos detalles que yo no había notado la primera vez, sobre todo en cuestiones de lenguaje visual. Por ejemplo, la primera vez que el señor Rosa acusa al señor Naranja, un poco al azar, de que él es el traidor, no se nota, pero él desenfunda su pistola inmediatamente. Entonces él se siente ya desde ese momento amenazado y aún faltan varios minutos para que te des cuenta que él es el traidor. Y la segunda es, y respondiendo a una de las preguntas de Oscar, hay un videojuego de Perros de Reserva que salió para PlayStation 2 y Xbox y responde una de esas preguntas. Es un juego, no es muy sobresaliente. No es muy bueno. Que digamos. No, de hecho no es bueno para nada, salvo por dos detalles. El primero es que todo el juego lo juegas manejándote entre dos puntos, entre ser un psicópata o ser un profesional. Y de acuerdo a qué pico te vayas, es el final precisamente del señor Rosa. Oral. En uno, él sale, empieza a tirar disparos y lo matan. En el otro se mantiene profesional, sale, se esconde debajo de un carro, entra la policía, la escena que vemos al final, y en lo que está la policía adentro, él huye con los diamantes. Y además, la otra cosa que te responde a esa pregunta es, porque verdaderamente se pierde, es qué pasa con el señor azul, ¿no? Y en el juego te muestran una escena donde él se abre, igual que todos, el paso a disparos, y termina siendo asesinado dentro de un cine, en una escena bastante interesante, pero igual del juego verdaderamente no vale mucho la pena, pero esos detalles me gustan, y el hecho de que aun cuando te explique te mantiene abierto porque puede haber dos opciones, eso puede funcionar bastante bien. Oscar, mira, sí, muy rápido, nada más para recomendar a la gente, en lugar de que vayan a ver Toy Story 4, que es una mierda, vean otra vez Perros de Reserva, punto.
O Sí. chicuarotes. Pues yo cierro diciendo que para mí Tarantino, y creo que es el más grande cineasta de nuestra época, o sea, de estos últimos años. Me cuesta mucho meter las manos al fuego por Perros de Reserva o por Pulp Fiction, sabiendo que existe algo que se llama Bastardo sin Gloria, ¿no? Ujú. Entonces yo no podría decir cuál es su mejor película, o al revés, ¿no? Me cuesta meter las manos al fuego por Bastardo sin Gloria, sabiendo que existe Pulp Fiction y Perros de Reserva, ¿no? Pero creo que ninguna de sus películas es desechable, o sea, ninguna, ni siquiera la más aburrida, que es Jackie Brown. Y por eso a México va a llegar un poquito tarde, va a tardar un mes más o menos, pero vayan a ver su última película. No me pagó, o sea, no me mandó su cheque ni nada, pero vayan a ver la última película, que es la de Érase una vez en Hollywood. Gran elenco, o sea, nada más tenemos como protagonistas a Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, y está ambientada en los asesinatos de Charles Manson. Lo que pasa es que es película biográfica del señor Manson, ¿no? Entonces tenemos que hacerle propaganda. Pero vean el cine de Tarantino, y sobre todo, lo que dice Rodrigo, si ya lo vieron, véanlo de nuevo, porque Tarantino, una de las magias es que pone un chingo de detalles, que cuando lo vuelves a ver dices, ah, sí es cierto, ¿no? Y pues bueno, véanla, transmitiendo desde la colonia San Antonio del Peyote. Hasta luego.